Entonces, pues seguimos con la clase, aprendiendo pues nuevas cosas, nuevas librerías, pues tratando de acumular más conocimientos y más, pues más acerca de este lenguaje de .NET que es C Sharp. Bien, el día de hoy pues vamos a ver algunas funciones que también pues son de gran utilidad. Yo aquí he creado otro formulario por acá y aquí vamos a estar trabajando. Em, Vamos a estar trabajando y viendo algunas funciones de la clase Math. Eh, Permítame, voy a comenzar a grabar. Recording in progress. Ahí sí. Bien, como les decía, pues el día de hoy pues vamos a estar trabajando con la clase Math. Eh, es una clase muy interesante. Podemos hacer uso de ello, ¿verdad? Por ejemplo, acá voy a hacer lo siguiente, voy a crear un botón acá, que es el que me va a permitir, pues, mostrar al usuario lo que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, acá en las propiedades voy a cambiarle el nombre, por ejemplo, lo voy a colocar ejecutar button en la propiedad name y en la propiedad text le vamos a colocar ejecutar. Ya. Bien, este botón pues nos va a servir para mostrar al usuario pues la utilidad o el uso de esas funciones que vamos a ver. Le voy a dar doble clic ahorita para entrar al código del evento clic de ese botón. Algunos cuando estuvieron pues estos días haciendo la tarea me preguntaron que les salía un error al abrir el formulario, como que no les aparecía. Cuando nosotros tenemos un control y creamos algún evento de ese control, por ejemplo, este botón yo accedí ahorita o creé el evento clic, ¿ya? ¿Qué pasa si yo borro este evento, este código de este evento? Si yo lo borro, miren lo que pasa en el diseñador, en el diseño. Me lanza este error, ¿ya? Esto pasa cuando un código de algún evento pues se ha borrado y que el control pues está solicitando ese evento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para solucionar eso? Pues verificar si lo borramos por error o simplemente damos clic en esta opción de acá, en el designer. Ahí nos va a habilitar o abrir un archivo que es el form.designer, en donde están todos los eventos, ¿no? O todos los controles que este formulario contiene. Si se fijan por acá es donde me ubica el error. Dice que falta una dirección using o referencia, o sea que como nosotros la hemos eliminado el código de este evento, entonces él no encuentra la referencia a ese evento. Entonces, lo que hacemos es borrar esta línea, ¿ya? Borrar esta línea y ahora si volvemos acá al diseñador, ahí sí se nos muestra el formulario. Entonces, esto es rapidito, lo expliqué por si en algún momento pues le sale ese error. Bien, voy a acceder de nuevo al evento ejecutar y vamos aquí a trabajar. Entonces vamos a estar trabajando con la función mat, desechar la función mat o la clase mat más que todo, la biblioteca de la clase mat. Esta biblioteca trae bastantes herramientas. Cuando nosotros queramos trabajar ya con matemáticas o con cálculos numéricos, entonces nos va a servir pues de mucha utilidad. Por ejemplo, vamos a aprender lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros queremos devolver pues el número pi? ¿Ya? Entonces, el número pi, recuerden que es un número constante o estático, no cambia su valor. Entonces, por ejemplo, colocamos una variable double acá, el valor, y queremos acceder al valor de pi.
Entonces, para almacenar el valor de pi en esta variable, lo que tenemos que hacer es hacer uso de esa biblioteca de la clase de mat. Punto. Y si se fijan aquí vamos a encontrar varios funciones, propiedades que nosotros vamos a usar. Entonces por acá, fíjense, por aquí está la de pi. Entonces le damos clic y ahí accedemos a la constante pi, o sea, a ese valor de, de pi, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros accedemos a ese valor. Entonces, si nosotros queremos mostrar al usuario, sitebox.show, le queremos mandar pues el valor de pi.toString, ¿ya? Y le damos ejecutar. Y acá pues damos ejecutar al control y aquí obtenemos, fíjense, el valor de pi, 3.141592, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, así es que nos ayudan estas bibliotecas. Pertenece a la clase System, a esta biblioteca general. Entonces ahí pertenece a esa clase. Así como esta, existen gran cantidad de bibliotecas pues, que Microsoft ha desarrollado para que nosotros podamos hacer uso de ellas. ¿Qué pasa si no tuviéramos estas bibliotecas en el lenguaje? Tendríamos que hacer manualmente nosotros el código para poder obtener, en este caso, el número pi. Entonces, por eso es que existen estas clases para que nosotros pues, las podamos utilizar. ¿Qué más podemos obtener? Por ejemplo, voy a tener un valor acá, valor 1, y lo vamos a asignar 1000, por ejemplo, y valor 2 igual a 6000. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, si tuviéramos una variable, estas dos variables, nosotros quisiéramos revisar cuál es el valor máximo o cuál es el valor mínimo entre estos dos valores, ¿ya? Entonces, podríamos utilizar una clase, una propiedad de la clase mat. Entonces, ¿cuál sería esa? Sería la siguiente. Voy a comentar voy a crear otro por acá, y de igual manera le voy a devolver al usuario con un mensaje.show, y acá le voy a devolver lo que tiene la clase mat. Punto. Y, por ejemplo, si nosotros queremos devolver el valor máximo de esos valores que tenemos allá, entonces por acá va a haber una propiedad max, ¿ya? Que nos va a devolver el valor máximo. Entonces, abrimos paréntesis de la propiedad max. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá me está pidiendo dos valores, ¿verdad? Entonces acá le voy a mandar el valor 1, valor 1, por acá era valor 1, valor 1, ¿ya? Coma, y le mando el valor 2, entonces sería valor 2. Y acá recordemos punto toString porque es una cadena de texto que lo vamos a mandar como mensaje. Y le damos a ejecutar. Entonces lo que hacemos es mat.max retoma o le mandamos estos parámetros y él internamente, o sea, él ya trae un código fuente que él va a recorrer estos dos valores y va a decir cuál es el valor máximo, ¿ya? Entre esos dos. Entonces damos a ejecutar y acá probamos de nuevo y acá nos devuelve el valor máximo de estos dos valores, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, le damos a aceptar. Entonces, con max podríamos acceder al valor máximo entre un rango de valores que nosotros podamos almacenar. Aquí, por ejemplo, nosotros agregamos o asignamos los valores, pero ya en la vida real, en nuestros programas, posiblemente este 1000 lo obtengamos, por ejemplo, de una base de datos, ¿ya? Donde hay miles de registros, por ejemplo, de productos, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar el producto, qué sé yo, más vendido, que ha tenido más venta, entonces eso lo vamos a obtener de una base de datos. Ahorita, para comprender la utilidad de las funciones, pues asignamos aquí manualmente los valores. ¿Qué más vamos a poder obtener? Si quisiéramos obtener el valor mínimo, vamos acá, copiar y pegar. Vamos a comentar este. Entonces, en lugar de utilizar max, entonces utilizamos min, ¿ya? Entonces ejecutamos, ejecutar, y acá encontramos el valor mínimo, que sería 1000, ¿verdad? ¿Ya? El orden de las variables no importa. Acá podríamos tener valor 2 y acá valor 1. De eso no importa. No es que aquí venimos y colocamos el valor inicial y acá el valor final, sino que solamente es un rango, ¿ya? Entre este y este. Puede ser al inverso. Si lo probamos, tiene que funcionar de la misma manera. Acá nos devuelve 1000. ¿Ya? Entonces, así es como nosotros podemos ir trabajando con estos tipos de clases MAT. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos redondear un valor, voy a colocar un doble por acá. Doble, aquí está, doble. Valor a redondear. Para redondear, y le vamos a asignar un valor, por ejemplo, 15.486. ¿Ya? Punto y coma. Entonces, si nosotros quisiéramos redondear este valor, utilizaríamos una sandbox.show, una propiedad que se llama .round, mat.round. Entonces, esta lo que hace es que redondea un valor que yo le indique. Por ejemplo, acá me está pidiendo un valor que necesito redondear. Entonces acá le voy a mandar este valor. Entonces, valor a redondear, ¿ya? Y coma. Y acá recordemos punto toString, ¿ya? Para convertirlo a cadena. Entonces, lo que va a hacer es que este valor lo va a redondear, ¿verdad? Este valor 15.486. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a ejecutar. Lo probamos. Y acá nos devuelve el valor ya redondeado, lo que sería 15. ¿Ya? Entonces le mandamos 15.486 y acá nos devuelve el valor redondeado. Ahora, si nosotros quisiéramos redondear a tantos decimales, por ejemplo, entonces acá la propiedad round, también nosotros podemos a este método asignarle otro parámetro e indicarle a cuántos decimales queremos que redondee ese número que le estamos mandando. Entonces, si yo quiero redondear a 2, entonces le coloco a 2 decimales acá después del punto. Entonces, si lo probamos, acá le damos ejecutar. Entonces, ahí fíjense que ya obtenemos el valor ya redondeado a 2 decimales porque nosotros le mandamos acá 2. Entonces, nos devuelve 15.49. Entonces, de esa manera. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita. ¿No? No, Listo. ¿Qué más podemos hacer? Como les digo, aquí hay gran cantidad de opciones que nosotros podemos utilizar con la con la con esta biblioteca. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar la raíz cuadrada de un número, pues, doble valor, valor, ya vamos a asignar, por ejemplo, la raíz cuadrada que de 100, digamos, ya. Entonces, la raíz cuadrada de este valor.
Entonces acá tendríamos a mat punto, y para obtener la raíz cuadrada de ese valor utilizamos una función que se llama rq punto sqrt, Entonces, con esta opción, entonces nosotros le mandamos el valor numérico que nosotros queremos sacar la raíz cuadrada. Entonces, si yo quiero sacar la raíz cuadrada de este valor, de 100 en este caso, entonces ahí lo utilizo. Entonces acá punto toString, allí, y ahí obtendríamos la raíz cuadrada de ese valor. Entonces probamos de nuevo. Entonces, si se fijan, la raíz cuadrada de 100, en este caso nos ha devuelto que es 10. ¿Ya? Entonces, como les digo, muchas veces nosotros no necesitamos reinventar la rueda porque ya algunas cosas ya están hechas. Por eso es el lenguaje, ¿verdad? Anteriormente, por ejemplo, los que vienen de C, pues saben y conocen que C, pues todo lo hacemos o se programa a mano, ¿verdad? Entonces, tiene muchas librerías, pero necesita codificar bastante para lograr hacer algo en específico. Entonces, así es como nosotros podemos hacer uso de esas, pues de esas funciones que ya, pues ya lo podemos obtener. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, si queremos sacar, elevar un valor y obtener el resultado, entonces con una potencia, entonces, por ejemplo, acá vamos a decir doble resultado va a ser igual. Por ejemplo, si yo quiero obtener el resultado de 2 elevado a la 3, por ejemplo, entonces tenemos mat punto, y para acceder o realizar ese tipo de operación vamos a tener esta función pop, que es lo que va a hacer, es devuelve pues, la potencia, ¿verdad? Entonces, decimos que queremos elevar al cubo 3, 2 elevado a la 3. Ahí. Entonces, 2 elevado a la 3, acá lo obtenemos aquí, y vamos a hacer lo siguiente, se lo vamos a mostrar al usuario con otro mensaje servo.show resultado punto toString, y acá al final punto y coma para poder mostrarlo. Entonces, con esto nosotros elevamos a una potencia un valor, ¿verdad? Entonces, si lo ejecutamos y le damos clic, entonces obtenemos 8, o sea que 2 elevado al cubo sería, en este caso, 8, ¿verdad? Entonces, como ven, hay muchas cosas interesantes en el lenguaje. Ahora bien, ¿cómo es que los desarrolladores crean estas librerías que nosotros utilizamos? Son librerías pues que ellos desarrollan y nos dan la opción a nosotros de poder acceder a esos métodos, ¿ya? O sea, esta sería la librería de la clase mat, y estos serían los métodos o funciones, ¿ya? Entonces nosotros podemos acceder a esa función, y estos son los parámetros que me está pidiendo esa función. Nosotros perfectamente podríamos, e incluso cuando estamos desarrollando, creamos nuestras propias librerías, ¿ya? O DDLL, como se les conoce. Entonces, así es como nosotros podemos acceder a esas clases que ya pues otro desarrollador ya, pues ya lo hizo por nosotros. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con valores monetarios, se utiliza bastante lo que es poder redondear un valor, ¿verdad? El round, ¿ya? Entonces, muchas veces no le vamos a mostrar a un cliente, pues,
que tiene en su cuenta 500.341 centavos, ¿no? Le devolvemos pues un valor entero, o si tiene centavos, pues le devolvemos pues dos decimales, ¿verdad? 500.48 centavos. Entonces no es que le vamos a devolver más de dos decimales. Entonces con esta función de round hacemos uso de poder mostrarle al usuario pues un valor entero o redondeado a dos decimales. Entonces es muy utilizado hoy en día. No sé si tienen alguna duda. ¿No tienen dudas? No le. Sí, Dígame. puede decir como para qué se utiliza. Casi no la escuché porque hubo un sonido por ahí. Y lo siento, el SQRT, la más.sqrt. ¿Hola? Hola, sí, ahí en más.sqrt. ¿Que para qué sirve esta función? Sí, Esta es para poder obtener la raíz cuadrada de un valor. ¿Ya? gracias. SQRT es para obtener la raíz cuadrada de un valor. Para eso se utiliza esa función. Entonces, como les decía, son funciones que nosotros hacemos uso de ellas. Y así rapidito les voy a explicar algo interesante. Más adelante lo vamos a ver cuando estemos ya viendo en la programación orientada a objetos, con clases, métodos, objetos. Pero les voy a explicar así rapidito cómo es que se crean pues estas librerías y nosotros podemos acceder pues a ellas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros cuando estemos trabajando ya en algo real vamos a tener en una solución múltiples proyectos, ¿ya? E incluso podríamos tener librerías, referencias que nosotros utilicemos de otros desarrolladores. Fíjense que acá hay un apartado que dice referencias. En referencias nosotros vamos a incrustar o agregar todas aquellas librerías que nosotros pues utilizamos, en este caso en este proyecto que estamos utilizando. Fíjense que por defecto ya el Visual Studio pues nos trae todas estas librerías que son las que necesarias para que pueda trabajar lo que es el Windows Form, ¿verdad? ¿Ya? Por acá tenemos el Windows Form, de HTTP, XML, entonces son librerías básicas con las cuales nosotros podemos desarrollar. Pero perfectamente acá podríamos agregar una librería que nosotros creamos aparte para hacer uso de ella. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Acá en la solución y voy a agregar un nuevo proyecto. Entonces agregar un nuevo proyecto. Y acá lo que voy a hacer es que voy a agregar un proyecto desechar de Windows y acá voy a elegir una que dice bibliotecas, de biblioteca. Entonces cuando elijo biblioteca voy a buscar una opción que se llama biblioteca de clases.net framework y si se fijan acá tiene una extensión .dll. Entonces así es como nosotros podemos crear una DLL o una biblioteca que posiblemente podamos utilizar nosotros o dárselo a otro desarrollador. Entonces le damos siguiente. Y por ejemplo, aquí le voy a colocar, por ejemplo, operaciones, digamos. Y le doy crear. Fíjense que acá me creo el proyecto operaciones ya con una clase, esta clase básica. Entonces a esta clase, por ejemplo, le voy a colocar suma, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá le cambio el nombre, le digo que sí.
y acá ya me cambió el nombre de la clase. Entonces, este proyecto de operaciones tiene una clase que se llama suma. Entonces, si se fijan, cuando estamos trabajando acá con la clase math, entonces math sería pues la clase en sí, ¿verdad? La clase en sí. Suma sería, en lugar de math, sería suma, y en lugar de pop sería pues los métodos o las funciones que nosotros creemos aquí. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear esta librería de operaciones, y lo que voy a hacer es que yo le voy a colocar un método acá que sea público, static. Más adelante vamos a ver lo que son los métodos, clases estáticas. O sea, static significa que yo no voy a no es necesario que yo instancie un objeto, sino que puedo acceder a este método, a esta función directamente, ¿ya? Entonces, por ahorita lo vamos a dar así, y a este método, o a esta función, le voy a colocar sumar, ¿ya? Sumar. ¿Y qué parámetro le voy a mandar? Por ejemplo, me va a sumar dos decimales, o dos números decimales, por ejemplo, el número X, coma, decimal Y. Y acá ponemos llaves para indicar qué es lo que va a hacer esta función o este método. Entonces, acá directamente, facilito, retornamos el valor de X más el valor de Y. Así de sencillo. Es algo que es sencillo. Entonces, esta biblioteca suma, que está contenida en el espacio de nombres operaciones, va a tener este método sumar. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo hacemos para poder usar este proyecto de operaciones, o esta librería, o esta biblioteca que hemos creado en este proyecto? ¿Ya? Entonces, simplemente acá en el proyecto de Windows Phone le damos agregar, botón derecho, agregar. Por acá hay una opción que dice referencia, ¿ya? Referencia. Y aquí se nos abre este recuadro. Por acá vamos a agregar una referencia que dice de proyectos, acá en proyectos. Y aquí vamos a encontrar el proyecto que acabamos de crear, operaciones. Entonces lo elegimos, le damos a aceptar. Y fíjense lo que pasó. Fíjense que en la referencia del proyecto de Windows Phone, acá ya me agregó el proyecto o la librería que nosotros acabamos de crear, operaciones, si se fijan. Entonces, ahora sí nosotros podemos usar acá en el formulario esa librería que acabamos de crear. Entonces, acá en un mensaje de texto le vamos a mostrar al usuario la suma de esos valores. Entonces acá, ¿cómo se llama la biblioteca? Se llama operaciones, punto. ¿Cómo se llama la clase? Suma, ya, punto. Y ahora, ¿cómo se llama el método? En este caso se llama sumar, ¿ya? Y ahora en sumar, lo que hacemos es que le pasamos los parámetros. Recuerden que era X y Y, ¿verdad? Entonces acá le voy a colocar 10.5 y 15.10.75 para que nos simulen estos dos decimales. Por acá, punto toString, y cerramos el. Por acá me aparece, bien. Nosotros acá estamos pidiendo, recordemos, dos decimales, ¿ya? Pero cuando acá estamos pasando estos valores, el compilador detecta como que estos valores que le estamos mandando son valores doble. Entonces, para indicarle que no son double, sino que son decimales, le colocamos acá un índice M a los dos, para decirle que estos valores que vamos a mandar son decimales y no doubles. Entonces,
Se utilizan bastante, por ejemplo, donde yo trabajo en institución financiera, siempre manejamos este sufijo para indicar que el parámetro o el valor es un valor decimal, porque el valor decimal es mucho más exacto que el valor doble, ¿ya? Entonces, por eso se utiliza este sufijo en los valores o en los parámetros que nosotros mandamos. Entonces, si yo lo doy ejecutar, ahora bien, pero fíjense que acá nosotros solo accedimos directamente a mat, no al espacio de nombres. Nosotros acá colocamos operaciones, pero aquí podemos eliminar operaciones, pero acá nos salta un error. Acá nos dice que debemos agregar el using, o sea, acá, aquí, así como agregamos using system, que system contiene esta clase mat. Por ejemplo, si borro o comento system, miren lo que va a pasar. Acá mat me salta un error y me dice que no encuentra el contexto o el espacio de nombres donde está esa librería de mat. Entonces, si lo vuelvo a habilitar, ahora sí lo detecta. Entonces, acá es el mismo error que me salta. ¿Qué tengo que hacer yo acá? Entonces, acá digo using operaciones y listo. Ya con eso ya puedo obtener a las clases o librerías de este espacio de nombres operaciones que acabamos de crear. Miren, entonces ahora sí accedemos, ya no nos salta error. Accedemos a la clase de suma y esta clase de suma tiene esta función o este método. Le pasamos los parámetros y pues vamos a ver qué pasa, lo vamos a ejecutar. Y en este caso estamos sumando 10.5 más 10.75. Entonces, digamos, ejecutar y obtenemos 21.25. Ya muchachos, pues esa es la utilidad de las librerías cuando nosotros hacemos uso de ellas. Y como les expliqué hoy, podemos nosotros crear nuestras propias librerías, ¿ya? Y hacer uso de ellas. Eh, Por acá pudiéramos colocar otro método de resta, de multiplicación o de cualquier otra operación pues, que nosotros queramos agregar y ya la podríamos utilizar acá sin ninguna dificultad. Bien, entonces no sé si tienen alguna duda. ¿No tienen duda? Bueno, si no tienen duda, pues eso sería todo lo que yo les iba a explicar el día de hoy. Traten de hacer sus propios ejercicios para que conozcan. Si pueden crear una biblioteca de clases para que vayan creando y viendo cómo pues hacer referencias acá, entonces lo pueden hacer. E incluso podrían hacer lo mismo que yo hice y acá agregar, por ejemplo, los demás funciones de suma, resta, multiplicación, división, e incluso otro que devuelva el cuadrado de ese valor, ¿ya? Entonces, para que vayan agarrando práctica y comprendiendo cómo es que realmente se utiliza esta parte de las librerías y bibliotecas que ya vienen en el propio lenguaje o que quizás nosotros hemos desarrollado. Entonces, si no tienen dudas, pues nos veríamos si no me equivoco, mañana no tenemos clase. Por acá tengo una duda de Daris. Dice que tiene problema con el Visual. Bueno, con Visual Basic, nosotros no estamos trabajando con Visual Basic, estamos trabajando con cosechar. No sé si se refiere a Daris, se refiere al Visual Studio. Dice, cuando estoy trabajando en un proyecto, a veces me tira un error y se borra el diseño de formularios.
Dari, no sé si era el mismo error que yo les explicaba al inicio a sus compañeros. No sé si usted entró un poco tarde. Por ejemplo, no sé si se refiere a esto. Voy a crear otro botón acá. Aquí voy a agregar otro botón al formulario. ¿Ya? Les decía, posiblemente nosotros agreguemos controles y si yo accedo al evento clic de este botón, fíjense que ya se crea un bloque de código acá y el diseñador está bien. ¿Qué pasa si yo borro este código de este evento que acabo de crear? Si yo lo elimino, fíjense lo que pasa con el formulario. Me devuelve este error. No sé si a ese error se refiere, Daris. Si podría responder en el chat, no sé. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que no sé, no sé la verdad si, si es eso lo que me ha sucedido, Ajá. pero a veces cuando estoy con el control y lo estoy nombrando, entonces me sucede eso. Voy a verificar bien si he cometido ese error. Bueno, lo que usted acaba de mostrar. Sí, Para porque estar muchas segura veces... si es eso o será otra cosa. Lo voy a ok. verificar. Sí, verifique y Listo. cualquier cosa me Sí, consulta. sí. Sí, Buenas muchas tardes. gracias. Sí, Buenas tardes, Lee. buenas. Fíjese que yo también he tenido ese problema, pero digamos, vengo yo y cuando me da me tira el error, siempre le doy ahí donde dice ese de Windows 4, Aquí, entonces ahí, sí, entonces ya de ahí borro la línea va, de código, correcto, entonces ya después fíjese que no me ejecuta, no le ejecuta. no, ya después cuando en el momento de que lo voy a ejecutar, fíjese que no me ejecutan los botones. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice fue eh, borrar el código del evento aquí. Posiblemente, como le digo, usted borró este código y tal vez el código que tenía quizás lo borró o por algo, no sé qué pasaría, pero quizás lo borró. Entonces, aquí, como usted dice, lo que hacemos es pues dar clic acá y borramos el botón, el evento clic de ese botón y ya con eso solucionaríamos el problema. Pero si yo le vuelvo a dar doble clic, fíjese que ya no tengo todo el código que yo pues quizás había tenido en el evento. Y si yo ejecuto y empiezo a darle clic, clic, clic en aquí, no voy a obtener nada porque ya mi código o algo se me borró por alguna razón, ¿verdad? No sé si ese es el caso de suyo o de su compañera, pero no sé si podría grabar un clic con su celular y unos Sí, 15 segundos y me lo manda a mí para yo verificar si eso es realmente lo que le está pasando. licenciado. Buenas. Bueno, a mí me pasaba lo mismo, pero yo actualicé el programa y después no me dio ningún problema. Tal vez los compañeros necesitan eso también. Casi no le escuché, no sé si... Dice que tenía el mismo problema, pero después lo solucionó. Sí, actualizando el sistema, perdón, el programa. Ah, ok, actualizó el Visual Studio. Ajá, y ya después no me dio el mismo problema. Ah, ok. Ah, ok. Sí. Miren, posiblemente, bueno, si ustedes descargaron algún ejemplo, algún proyecto que se haya desarrollado en versiones muy viejas, por ejemplo, en el caso que hay proyectos que se desarrollaron, por ejemplo, en Visual Studio 2010, ¿ya? En 2012, que quizás algunos controles ha cambiado alguna librería o alguna
o algo que haya cambiado el control o el formulario en sí, ¿verdad? Entonces posiblemente le salte, les digo porque ya me ha pasado, le salte algún error de esa manera, ¿verdad? Entonces posiblemente pueda ser, que si ustedes hayan descargado un ejemplo de internet, quizás esté desarrollado en una versión vieja y a la hora de que quieran abrirlo en una versión más nueva, entonces sí es posible que le salte un error de esa, como el que acabamos de ver. Entonces, para solucionar eso, en dado caso que sea un proyecto ya viejo, entonces lo que pueden hacer es abrir el proyecto y fijarse en el código y replicar lo que ustedes andan buscando y sacar lo más importante de ahí, ¿verdad? Entonces, posiblemente eso es otra de las cosas que pasa cuando nosotros queremos abrir un proyecto en una versión más reciente y que está generado en una versión muy vieja. Eso pasa siempre también. No sé si tienen otra duda. ¿No tienen dudas? ¿Más dudas? No, Lick. Ok. Eh, entonces recordemos pues que ya esta semana ya hemos visto pues eh, más cosas y entonces poco a poco vamos agregando pues nuevas funcionalidades que nosotros necesitamos pues en este caso ver o utilizar. Bien, el día de mañana no tendremos pues si ya revisaron el calendario pues no tenemos reunión síncrona. Vamos a tener una tarea y el día jueves vamos a tener una evaluación parecida a la que ya, o la tarea que ya hicieron. El día de mañana va a ser como un corto ejercicio rápido, ¿ya? Que el mismo día o mañana mismo lo van a subir. Y ya el día jueves, pues vamos a tener una evaluación que vamos a evaluar lo que vimos la semana pasada y lo que hemos visto, pues, en esta semana. Para que ustedes pues, tengan más, pues vayan agregando más retos, ¿verdad? O sea, que se les haga fácil el poder resolver situaciones de la vida real. O sea, cuando ustedes estén trabajando, van a haber muchas cosas que no van a estar en internet, ¿verdad? Entonces va a ser necesario que nosotros pues dediquemos tiempo a programarla y pues a realizarla, ¿verdad? Va a depender de la lógica que tengamos cada quien. Todos pensamos diferente, pero el objetivo es llegar al mismo resultado de la mejor manera y optimizado, ¿verdad? Entonces, el día de mañana estén pendientes para ese ejercicio corto y el día de jueves tendremos ya una evaluación un poquito más completa de lo que hemos visto la semana pasada y esta. Posiblemente venga una preguntita de teórica eh, el jueves o también un ejercicio un poco más avanzado. Entonces, cualquier duda o pregunta, si tienen ahorita que estén practicando el día de hoy o el transcurso del día de mañana o pasado, entonces me escriben al grupo o me escriben eh, en el campus, en el foro que les voy a crear. Todavía no les he creado el foro de esta semana, pero ya se los voy a crear. Entonces, si no tienen otra duda, pues nos veríamos. Digo, iba a subir el ejercicio, ¿El ejercicio de mañana? ¿sí? Sí, hoy por la noche lo voy a hacer, lo voy a subir. ¿Cuánto tiempo va a durar la evaluación? La evaluación va a durar 2 horas. Y el ejercicio de mañana sí van a tener chance
mediodía para que lo puedan subir. La evaluación es a partir de la hora clase, Lick. No, no necesariamente. Pueden hacerlo en cualquier, Ah, ok. cualquier momento. No es Gracias. necesario que lo hagan. O sea, si usted no tiene tiempo a esa hora, pues lo puede hacer por la noche, no sé, cuando tenga tiempo o más temprano. Muy bien, gracias. Ok. Bien, entonces, que tengan éxito, cuídense pues, y bendiciones. Hasta pronto. Gracias, Lick. Buen día, Lick.